Bueno, un atardecer espectacular para estar en la costanera mirando el río. A ver, bueno, ahora ya cayó el sol, pero cuando llegábamos hoy a la radio, realmente un atardecer como para estar afuera disfrutando al aire libre y no estar acá encerrada en estudio, pero es lo que nos apasiona hacer, no nos quejamos. Una luna impresionante, la luna también que estamos teniendo, y a través de las imágenes del sistema CICE, del puente y de la ciudad de Corrientes, vamos a ver, Francisco, cómo se ve el puente y cómo se ve el río, pero a esta hora ya no va a ser la misma postal que teníamos hoy cuando caía el sol. Bueno, nos metemos en la agenda dura. Decía, un fin de semana movidito. Antes de meternos en la agenda dura, recordamos que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana y también en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Otra opción para escuchar dialogando, y le agregamos imagen a la voz en el streaming. Bueno, ahora sí, decía un fin de semana movidito en cuanto a actualidad informativa. No vamos a hablar de los resultados del día sábado, de los resultados futbolísticos, a eso me refiero, eso lo vamos a pasar por alto. Y en la jornada de ayer a la mañana, bueno, se dio a conocer las novedades en el caso Loan. Si bien es una causa conexa a la causa principal en donde se investiga la desaparición del niño, 9 detenciones ordenadas por la jueza federal de Goya, Cristina Poserpenso, todas estas detenciones de personas domiciliadas, 8 de ellas en provincia de Buenos Aires y una de ellas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ya vamos a estar hablando de eso. Y a la noche, la presentación por parte del presidente Javier Milei del presupuesto general de la Nación, que ya sabíamos que no era un acto institucional porque lo hizo, si bien lo hizo en el recinto de la Cámara de Diputados, no se convocó una asamblea legislativa, ¿no? Sino que más bien una puesta en escena, domingo a la noche, 21 horas, horario central de la televisión. De todas maneras, dicen por lo menos las mediciones que no era lo que se esperaba, muy bajo nivel de audiencia para lo que se pretendía, y de presupuesto mucho tampoco no habló, sino más bien una puesta en escena, un acto de carácter político, con el recinto prácticamente con las bancas vacías y con los palcos cubiertos, pero tampoco la totalidad de los balcones del recinto de la Cámara de Diputados cubiertos, ¿no? Sí, estuvo presente la señora Yuyito González en el mismo balcón en donde estaban los padres del presidente Javier Milei, un presidente que fue con la banda presidencial, el bastón presidencial, que el bastón de mando no es un bastón del que utilizamos cuando tenemos algún problema de movilidad. Ingresó él al Congreso utilizando el bastón de mando como bastón para caminar, apoyándolo en el piso, que protocolarmente eso no responde. Pero además de llevar saco, corbata, banda presidencial, pantalones por supuesto, y el bastón de mando, el presidente fue de zapatillas a presentar el presupuesto. Digo todas estas connotaciones porque en realidad mucho no hay para decir, porque nuevamente con su estilo el Congreso no es su casa. Casa Rosada sí es la sede del Poder Ejecutivo Nacional y la Quinta de Olivos, pero el Congreso es el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, el Congreso de la Nación Argentina, diputados y senadores nacionales. Y nuevamente fue al Congreso a insultar y a descalificar a los legisladores nacionales. Pero bueno, lo convocamos para ver qué entendió de todo lo que ayer dijo el presidente Javier Milei en cuanto al presupuesto general de la Nación, que es la ley de leyes, a uno que sí entiende del tema, ¿no? Al contador Enrique Bastorres. Lo convocamos en su calidad de economista y no de senador
provincial como es, ¿no? Contador Enrique Bastorres, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿qué sacó en limpio de la presentación del presupuesto general de la Nación por parte del presidente Javier Milei? Yo agrego una cosa más que a mí me sonó así como impactante, es el mensaje que dio a los gobernadores, ¿no? A las provincias, que textualmente dijo: bajar el gasto público a 25 puntos del PBI, Producto Bruto Interno, requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Y ahí ya no escuché más nada de lo que siguió, porque esa cifra a mí me impactó, contador Bastorres. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio, pongamos las cuestiones en contexto. Lo primero que tiene ribetes de grandilocuencia, como es que el propio presidente se refiera a algo que ya existe y que, por ejemplo, en la provincia de Corrientes no es una nada, el equilibrio fiscal. No solamente que el equilibrio fiscal está establecido en una ley, que es la ley de responsabilidad fiscal, a la que adhirieron todas las provincias, y que la Nación, como no puede cumplir con las condiciones que establece esa ley, ha decidido en reiteradas ocasiones postergar el cumplimiento de las premisas que ahí se establecen. No gastar más de determinadas cuestiones, perseguir el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones no cumplidas por la Nación han llevado a un tremendo deterioro de las finanzas subnacionales, porque y de cierto modo neutralizó la recuperación del 15% de los recursos coparticipables, merced a juicios que se hicieron en la Corte y que después, bueno, desembocaron en un acuerdo, también una ley convenio para que la Nación reintegre a las provincias lo que se les debía, la famosa disposición del 15% una vez retenidas las provincias, y que colocó a los estados subnacionales en un grave problema, que después se recompuso con este reintegro, pero la Nación no pudo recuperarse de ese sacrificio fiscal que tenía que hacer y que nunca lo hizo. Y siguió haciendo incumplimientos que generó este tremendo y abultado déficit fiscal que condicionó la situación macroeconómica y la situación económica también del país. No es ninguna novedad que lograr el equilibrio, o por lo menos establecer un programa para lograr el equilibrio fiscal, es una obligación, no es un mérito de nadie, es una verdadera obligación. Y en Corrientes lo venimos haciendo hace más de 20 años, entonces para nosotros no es ninguna novedad esta cuestión como para exaltarla de la manera que lo hizo el presidente, porque en verdad en la provincia de Corrientes, todas las veces que el gobernador se dirige en la Asamblea Legislativa inaugurando la sesión ordinaria de la legislatura, establece estas condiciones en sus discursos de la apertura de la sesión legislativa, menciona esta cuestión y establece condiciones que se ajustan a las pautas macroeconómicas nacionales, pero subordina a las provincias a sacrificios fiscales interesantes que se cumplen en Corrientes. Ahora bien, la otra cuestión que dijo el presidente, referida a los 60.000 millones de dólares, que es sacrificio que tienen que hacer las provincias, verdaderamente tiene una contradicción severa con las pautas macrofiscales que establecieron para el tipo de cambio, para el crecimiento del PBI, para la amortización de la deuda, etcétera, etcétera. Y acá hay una contradicción tremenda, porque para crecer el 5% en 3 años sucesivos, se requiere que exista un crecimiento de la actividad por un lado, o sea, que se recupere la capacidad de consumo, que se mueva la economía, y además que se invierta en infraestructura para corregir las asimetrías. Esta inversión necesaria para garantizar el crecimiento, el incremento del PBI, es la obra pública, que hoy está frenada
y que se ha logrado el equilibrio fiscal merced a la no realización de estas inversiones. Entonces esta no realización de las inversiones, que con lo cual se logra este equilibrio fiscal transitorio, perjudica mucho la economía, porque al no haber efecto multiplicador de la inversión pública en la economía, el crecimiento no está garantizado a los niveles que pretende que exista el presidente Milei. Son cuestiones que hay que observar muy claramente, porque en el propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una de las pautas fijadas y firmadas con el organismo que financió que realizó los desembolsos a Argentina, dijo: ustedes pueden hacer inversiones públicas hasta este nivel, digamos 100. Eso no quiere decir que no debe hacerse. Dice, hay condiciones de financiamiento para hacer hasta este gasto de capital o esta inversión de capital, ¿sí? Pero nunca dijo no lo hagan, porque si no se hace, no se garantiza el crecimiento necesario que tiene que tener el país para garantizar el empleo y para garantizar la devolución de los préstamos que se han solicitado. Porque si la economía no crece, ¿con qué va a pagar? Porque el superávit financiero no es milagroso. El superávit financiero es porque se mueve el sector económico, porque crece el país, porque se distribuye mejor el ingreso y tenemos los recursos necesarios para amortizar la deuda. ¿Se entiende? Pero... Entonces, estas son las contradicciones que tiene el presidente, que con bombo y platillo anuncia el equilibrio fiscal, cosa que ya hacen las provincias, y luego dice que por las irresponsabilidades de la administración nacional de los sucesivos gobiernos, el déficit las provincias tienen que ayudar a solventar, cuando eso se concentra en el país central, donde se producen los peores desbarajustes fiscales. Entonces, esto es una cuestión que no está considerada en la recomposición de la asimetría que existe en el país federal. Entonces, escasez de un discurso real de crecimiento y de respeto a restablecer el equilibrio federal con la asimetría que tenemos en el norte grande, que tenemos en las provincias del interior, y nada se habló tampoco de la energía, de cómo vamos a conseguir los recursos necesarios para ingresar las divisas, y tampoco se dijo nada respecto a cómo vamos a sustituir la demanda que se va a hacer sobre los productos de consumo, y si no se producen acá, ¿dónde los vamos a adquirir? Y si eso se hace, ¿con qué dólares vamos a pagar las cosas que no tenemos? Y después decimos que el dólar va a estar estable. Bueno. Mire, son dudas que yo tengo y son consideraciones que puedo hacer como para que las personas de carne y hueso, las personas de a pie, el ciudadano común, vaya entendiendo esta cuestión que muchos aplauden. Por eso, contador Enrique Bastorres, primero, ¿de dónde surge esta cifra que a mí me impactó, que tienen que sacrificar las provincias en su conjunto, dicho así, ¿no?, textualmente, un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares? ¿De dónde saca el presidente esta cifra y este llamado de atención a los gobernadores / provincias? Una pregunta. Bueno, hoy lo escuchábamos a José Luis Esper y no sé si corrigiéndolo al presidente o advirtiendo que el presidente se confundió, que la cifra de 60.000 millones de dólares no sería tal, sino que estamos hablando de 20.000. Bueno, 60.000, 20.000, 40.000, lo que sea. ¿De dónde surge esta cifra? Después, bueno, él sostiene su déficit cero, que es innegociable. Después mencionó una inflación interanual con un porcentaje del 18,3% a diciembre del 2025, y también mencionó el costo el valor del dólar a diciembre 2025 de 1.207 pesos, pero nunca explicó, por lo menos someramente, cómo se va a lograr todo esto. Pero para mí el gran interrogante es este sacrificio que pide, o este ajuste a las provincias con esta cifra de 60.000 millones de dólares. ¿De dónde se desprende eso? Mire, son cuestiones
que se va a empezar a discutir, se va a comenzar a debatir ahora. A mí tampoco me cierra el número, porque que las provincias deban hacer ese esfuerzo significa que nosotros contribuimos al desequilibrio, y lo único que hicimos las provincias fue padecer el incremento de costos que se generó la inflación en el funcionamiento de los estados subnacionales, a consecuencia de la emisión monetaria desmedida, que eso no se coparticipó en ninguna provincia. Porque los recursos con que se financió la nación para expandir la base monetaria de la manera exagerada que se hizo a 5 o 6 puntos del Producto Bruto, esa exageración de emisión monetaria que deterioró el peso, y que al frenar eso estamos teniendo los primeros resultados del freno a la inflación, es una contaminación que hizo a los recursos de cada una de las provincias y a las inversiones de cada una de las provincias, que no recuperamos por ningún lado. Entonces, esta cuestión es responsabilidad de la nación, y no es que se va a coparticipar a las provincias las responsabilidades que son exclusivamente nacionales, porque si no, entonces las retenciones a las exportaciones tendrían que ser coparticipables también a las provincias. Entonces, lo bueno no se coparticipa y lo malo se responsabiliza. No, así no es. Yo no creo que ningún gobernador haya firmado ese acuerdo. Sí, yo calculo que los gobernadores deben haberse comprometido y de hecho están cumpliendo. Una gran cantidad de provincias cumple con el equilibrio fiscal, porque así está firmado en la ley de responsabilidad fiscal, y la única que no cumplía hasta ahora era la nación, que no podía lograr el equilibrio y poder resolver el problema de las cuentas públicas. ¿Qué es el equilibrio fiscal, contador Bastorres? Así para que entienda la audiencia, que no somos técnicos en la materia. Vamos a hacer una extracción numérica, digamos. Vamos a suponer que usted recibe de sueldo, de ingreso, 1.000 pesos. ¿Sí? Ajá. Bueno, usted tiene que vivir con eso. No puedo gastar más de 1.000 pesos. No, porque si usted consume, invierte o gasta más que 1.000 pesos, tiene que pedir prestado. Y como tiene necesidad de consumir más, no puede amortizar la deuda que usted solicitó. Entonces, lo que dice es no gastar ni invertir más de lo que uno ingresa. Entonces, la cuestión acá es: ¿y cómo hago si quiero crecer? Y bueno, tendré que hacer horas extras, tendré que trabajar un poco más, tendré que tener otro trabajo, tendré que, digamos, una cosa así. Pero ¿quién lo hace? El Estado promotor del desarrollo. Para que eso suceda, para que usted tenga más ingresos y esos ingresos se distribuyan a los ciudadanos, necesita promoverlo. Y una forma de promoverla es lograr condiciones de inversión. Porque si usted no invierte en obra pública para que exista desarrollo, no puede garantizar que el aparato productivo funcione adecuadamente. Entonces, esta es una cuestión pendiente. Y el riesgo país no lo generó ninguna provincia, el riesgo país lo generó la Administración Macroeconómica de Responsabilidad del Gobierno Nacional. ¿Y qué es el riesgo país? El riesgo país es la sanción financiera que le ponen los organismos de créditos internacionales, que dicen: a Bastorre, como es un quebrado, como es un deudor consuetudinario que nunca paga sus cuentas, cuando vaya a pedir prestado dinero le castigamos con 10 veces el costo internacional que tiene el dinero. 1.400 puntos significa que, para que se entienda claramente, un Estado ordenado como Uruguay, Brasil, puede adquirir fondos internacionales pagando una tasa de 3-4%. Ajá. A nosotros nos cobran 14 puntos, 16 puntos. ¿Se entiende? Perfectamente. Entonces, el riesgo país, ¿cómo se calcula? Por los antecedentes en el cumplimiento de los créditos, por las veces que defaulteamos, por las veces que tomamos dinero y no devolvimos, por las condiciones institucionales del funcionamiento interno, por la alta presión fiscal que tiene la actividad económica en nuestro país, por las escasas inversiones que hacemos. Es decir, todo el desbarajuste que tenemos es nuestra carta de presentación
a la comunidad internacional respecto de los cumplimientos que podamos hacer hacia adelante. Bueno, entonces, ese riesgo país no le contamina solamente al gobierno nacional. Todas las provincias que pudieran acceder al crédito hoy no pueden porque el riesgo país condiciona la obtención de crédito. Entonces, lo que yo siempre dije y lo propuse a nivel nacional en reiteradas oportunidades, que el gobierno nacional en su presupuesto incorpore una partida presupuestaria nacional que le genere a las provincias el beneficio de endeudarse a las tasas internacionales y que la nación se haga cargo de esa porción de riesgo que originó la nación como nación. A ver, espera un momentito porque me parece que yo no estoy entendiendo. Si la provincia de Corrientes, si tiene sus cuentas ordenadas, si tiene equilibrio fiscal, si no gasta más de lo que le ingresa, si quiere contraer un crédito internacional con entidades internacionales, se le aplica los 14 puntos producto del riesgo país que tenemos como Estado Nacional, como Argentina, es decir, sufre las consecuencias del desbarajuste económico nacional. ¿Eso es así o entendí todo mal? No, lo entendió perfectamente bien. Yo quizás me expliqué bien, pero no, no, porque yo aclaro, usted ya lo sabe, porque esto ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, y para la audiencia dialogando sabe que a Liliana Romero los temas económicos y financieros no me gustan, pero entonces tengo que prestar atención el doble de cualquier otro tema. Pero no es justo esto, contador Bastorres. ¿No? Y yo le estoy diciendo, entonces, si yo le genero a usted una condición macroeconómica que es mi responsabilidad administrar como país, como nación, yo le genero un problema de acceso al crédito a usted, que es una provincia, ¿sí? ¿Quién se tiene que hacer cargo de la sobretasa de eso? ¿Se tiene que hacer cargo el que generó. Es lo mismo, entonces, a ver, como que un miembro de la familia, ¿no? Un miembro de la familia Romero contrae una deuda, está así con el sello de deudor. Sí, o se entierra en el casino, debe claro, plata, y voy yo y voy a solicitar un crédito que no tengo deuda, nada, pero como un miembro de mi familia tiene así el sello de deudor, a mí no me dan el crédito, algo así sería. No le dan el crédito y si le presta le cobra más caro. Pero está muy mal eso. Y bueno, y es lo que yo estoy diciendo. Yo lo propuse al gobierno nacional, reiteradas oportunidades, que colocara una partida presupuestaria que se encargue que las provincias que están en condiciones de acceder al crédito y realizar inversiones en infraestructura, por ejemplo, construir el segundo puente, hacer una autovía, hacer lo que fuera, si alguien puede, si una provincia puede tomar el crédito, pues está en condiciones de devolver el capital y los intereses razonables internacionales, que la nación se haga cargo del desbarajuste que hizo, porque si no condena a esas provincias. Y le sacaron rajando con esa propuesta suya. Por supuesto, no le dan pelota, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero, las provincias son responsables también de toda esa desbarajuste económico, financiero, que no nos cierran. No, padecen el incremento de los costos, porque cuando usted va a prestar servicio de salud, los insumos hospitalarios le salen más caros, cuando va a construir cualquier cosa, el hierro, el cemento, todo le sale más caro en función a la inflación que genera la emisión monetaria desmedida. No puede tomar crédito porque se le contamina la tasa de financiamiento de los organismos internacionales y no puede acceder a ese financiamiento por el riesgo país, como dije. Es decir, todo va en contra de las provincias. Y bueno, pero nosotros... ¿Cómo va a responsabilizar a las provincias de que hagan un esfuerzo fiscal adicional para resolver un problema que lo causó la propia nación? Aclarando que las provincias somos todos, o sea, es Liliana, es Francisco, es Felicita, es Josué, es decir, somos cada uno de los habitantes de las provincias, no es el gobernador Gustavo Valdés, ¿no?
Claro, o sea, el y por sacrificio ejemplo, lo tenemos que hacer todos, pero le pregunto nuevamente, ¿las provincias son responsables de generar este nivel de deudas de la nación? Es decir, nosotros contribuimos en que la nación se endeude y todo esto, sí, déficit fiscal. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un barril sin fondo, porque tiene un nivel de asistencia social muy grande que debe atender y tiene una administración deficitaria. Entonces genera graves problemas. Pero esas son el Chaco, por ejemplo, que genera grandes problemas por su déficit. La actual administración tiene que enfrentar las deudas que le dejaron y los problemas. Entonces, porque se sostenían con los favores. Por ejemplo, al Chaco le cubrían la deuda de los desequilibrios del IPS, del organismo previsional del Chaco, porque eran amigos políticos. Pero a Corrientes dice que no le debe un peso. El propio Milei dice que no le debe a Corrientes. ¿Cómo que no le va a debe a Corrientes si los desequilibrios del IPS, por acuerdos con la nación, se le está adeudando y está judicializado? Estas cosas no se hacen. Ahí también está otro tema, pero entonces esta cifra escandalosa de 60.000 millones de dólares que ayer anunció el presidente y llamándole la atención a los gobernadores, a las provincias que deben ajustarse, es como que le digan a Corrientes, usted ajuste 60 millones de dólares. Pero por el desbarajuste que hacen, pero el desbarajuste que hacen otros. Y claro, pero encima no nos está mandando lo que nos corresponde, porque los gastos discrecionales no vemos ni un peso, y de lo que nos pertenece por derecho no vemos ningún peso. Entonces, estas cuestiones, mire, hay que aclararlas muy bien, Y usted tocó el tema de los jubilados, que también acá lo tengo agendado para consultar. Corrientes es una de las provincias que la caja previsional no fue transferida, no transfirió, y cumple con el 82% móvil. Es la única provincia que simultáneamente, cuando paga a los activos, paga a los jubilados regularmente y reconoce cuando se jubilan la movilidad de la clase activa, es la provincia de Corrientes. Bueno, pero y ahí la relación con la nación, esto justamente que Corrientes reclama una deuda y que Nación, el presidente Milei no reconoce, bueno, eso, ¿cómo es? Explíquenos, por favor. Sí, lo va a decidir la justicia. Las cajas no transferidas, el desequilibrio que se origina por la no transferencia de las cajas, tiene que hacer cargo de la nación. Bueno, entonces la provincia permanentemente estuvo requiriendo que se hagan la auditoría para medir y calcular, y comenzaron al principio por retasear, luego por no ajustar las cifras, luego que no cerraban las auditorías, luego no sé, siempre por motivación política. Y nos discriminaron así. Y entonces el gobernador ha instado una demanda judicial a la Corte, que va a dar el mismo resultado que en su momento tuvo Córdoba, que en su momento tuvo San Luis, que en su momento tuvo Santa Fe, donde le tuvieron que reconocer. Y cuando viene el fallo de la Corte, y tiene que cumplir, pero patean la pelota para adelante, y yo creo que en algún momento vamos a ser resarcidos en virtud de un fallo judicial de los recursos que nos pertenecen. En cómodas cuotas. No sé cómo lo harán, pero sé, qué sé yo, bueno, dame un pedazo del obelisco, no sé. Usted era ministro de Economía cuando se produjo eso, ¿no? De que las provincias tenían que optar si se hacían cargo, que continuaban haciéndose cargo de la caja previsional. No. Cuando yo ingresé por primera vez a la función pública, esta decisión de la no transferencia de las cajas previsionales ya estaba tomada. Ya estaba tomada. O y sea nosotros tampoco, y el gobernador de ese entonces decidió no transferir la caja porque era peor las consecuencias para el jubilado y no íbamos a tener manejos como, por ejemplo, resarcirlos con el tema de los famosos bonos previsionales que teníamos, que fueron rescatados todos, no se defoltearon esos títulos, por suerte, se devolvió íntegramente todo ese recurso,
que eran las deudas que se tenían. En vez de darle dinero, le daban un bono, y encima después le daban seca con una barbaridad. Cuando se resolvió ese problema, lo resolvimos internamente, también se decidió equiparar a que los beneficiarios de las jubilaciones cobraran el mismo día que la clase activa. Y además, cuando se jubilaba, la movilidad era por lo que percibía el activo, no por su historia laboral, digamos, ¿no? Todas estas cuestiones se fueron haciendo para equiparar y restablecer la justicia a los funcionarios que habían trabajado toda su vida y que por los desequilibrios del Estado no se le cumplía con sus beneficios. Entonces, para poder hacer esas cosas, nosotros teníamos que tener el sistema jubilatorio dentro de la provincia, que fue lo que se hizo. Bueno, ¿alguna buena noticia o perspectiva para nosotros, los simples mortales, clase trabajadora, que no estamos llegando a fin de mes? ¿Vamos a tener que seguir sacrificándonos para que el presidente obtenga su déficit cero a costa de la clase trabajadora, los jubilados, los docentes universitarios? Contador Bastorres, ¿cuál es su análisis respecto a la situación económica? Y el análisis es que, en primer lugar, está muy bien que se defienda el equilibrio fiscal, está muy bien, pero también hace falta decir cómo crecemos, de qué manera, sin echarle la culpa a nadie, sino proponer un esquema de desarrollo donde todos estemos convencidos que van a salir bien las cosas porque nos esforzamos entre todos para poder lograrlo. Es decir, esa parte no aparece, lo único que aparece son quejas respecto a la herencia recibida y quejas respecto a que ayúdenme con la solución del déficit. Esto, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Entonces, yo lo que estoy señalando son algunas incongruencias que modestamente observo desde mi punto de vista. Yo no soy un aplaudidor serial de nadie, y siempre he tenido una mirada crítica sobre las cosas que están bien y sobre las cosas que están mal. Y las cosas que están bien es que, por suerte, se ha logrado un compromiso fuerte, digamos, de sostener el equilibrio fiscal y de lograr que el desarrollo venga a través del esfuerzo y todas las cosas que se dicen. Pero ahora el cómo y con qué es una definición que tiene que dar el gobierno nacional, para ver cómo el sector privado, que hoy tiene la oportunidad de hacer todo, aparentemente por lo que dijo el presidente, nos garantiza de que se van a hacer las inversiones para que se construyan las escuelas en el interior, que se pongan los recursos necesarios para poder hacer las cosas, que haya igualdad de acceso a las oportunidades, etcétera, etcétera. Pero esto es una cuestión nacional. Y hay un juez para todas estas cosas que es muy severo, que es muy inteligente, que es muy digno, que es muy sabio, que suele poner las cosas en su lugar. Y ese gran juez se llama electorado. Así que yo confío en la paciencia, tengo la paciencia y confío en que el electorado va a colocar las cosas en orden, y entonces tiempo al tiempo. Esa es la única esperanza que tengo, y confío en el sistema democrático, y confío en el federalismo, en la capacidad que tengan los gobiernos subnacionales de poder articular ideas, de presentar alternativas, y de que también tengo la esperanza de que el gobierno nacional entienda que algunas cosas hay que hacer de otra manera. La ejemplaridad, mire, del otro lado de la televisión y del otro lado de la radio, también hay chicos, hay personitas que se están formando y necesitan del ejemplo de personas que se refieran a la ciudadanía con respeto, que no sé, a mí me gusta otro estilo para poder gobernar, y eso es una cosa que yo creo que con el tiempo se va a lograr. Ojalá así sea. Contador Enrique Bastorres, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. Que tenga buena... Discúlpeme la vehemencia, pero el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿vio? Pero no estuvo para nada vehemente. Lo he conocido de otra manera.
de otra manera. Sí, Bueno. pero no estuvo para nada vehemente, y por ahí sí hay que hablar en estos términos como para que también, ¿no?, la audiencia comprenda, porque a veces dar clases de economía o de este tipo de análisis económicos con conceptos muy técnicos, el vecino de a pie, el ciudadano de a pie no entiende mucho, y es el mejor economista, porque tiene que ver cómo hace para que su bolsillo se estire y llegue a fin de mes, contador. Sí, está difícil, y eso es lo que a mí me preocupa, realmente. Sí, por eso ayer cuando escuchaba estos 60.000 millones de dólares pidiendo ajuste a las provincias, dije, epa, ¿qué más tenemos que hacer, no? Pero Y hoy me decía un amigo, che, pero ¿y por qué el dólar está estable? Y porque nos estamos comiendo el escaso ahorro que tiene la clase media para poder llegar a fin de mes. Entonces estamos usando el dólar de colchón para poder llegar a fin de mes, y eso es muy triste. bueno, en horas de la tarde se produjo una reunión con el jefe de gabinete de ministro, Guillermo Francos. Participaron algunos gobernadores y también a los gobernadores que no pudieron participar de la reunión virtual participaron los responsables del área de Hacienda y Economía de cada provincia, como consecuencia justamente de lo que ayer dijo, de esto que estamos hablando, de esta cifra de los 60.000 millones de dólares. Veremos, bueno, cómo se define también en el ámbito del Congreso Nacional, ¿no?, el proyecto de presupuesto que presente. No sé si ya lo ha presentado, efectivamente, si ya ingresó hoy a la Cámara de Diputados el proyecto. Me parece que todavía no. Sí, están los anexos, están todas las... Sí, yo lo he recibido por WhatsApp, así que seguro que ya está. Bueno, se tiene que reunir la comisión respectiva para comenzar a analizar punto por punto. Contador Enrique Bastorres, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches, que pasen bien. Muchísimas gracias. Bueno, veremos. Esto se define en el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? En la Cámara de Diputados, que constitucionalmente es la Cámara de origen, donde tiene que empezar a tratarse el presupuesto general de la Nación. Así lo establece la Constitución de la Nación Argentina. Veremos cómo se define allí, para luego pasar al tratamiento respectivo en la Cámara de Senadores, y cómo termina finalmente el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, finalmente cómo termina aprobado por el Congreso, y si le gusta o no le gusta al presidente Javier Milei, porque él ya ayer lo anticipó nuevamente. Ley que es votada y que él no esté de acuerdo y que interprete que atenta contra el déficit fiscal, la va a vetar. Entonces, si se mete mucha mano en el Congreso al presupuesto, una alternativa que utilice el presidente es de vetar y si no está de acuerdo como sale votado el presupuesto, que lo termine vetando, ¿no? Ya adelantó que la ley de financiamiento para las universidades nacionales, aprobadas por amplia mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, la va a vetar. Y bueno, ahí está el desafío nuevamente, a ver si, sobre todo la Cámara de Diputados, porque fue Cámara de origen, reúne la mayoría necesaria, los 2/3, para sostener tal cual ha votado la ley, para insistir tal cual ha votado la ley, y de esa manera rechazar el veto y sostener la ley tal cual la han votado, ¿no? Pero esto ya lo decía la semana pasada, cuando lo consulté al senador nacional por la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman, que, es el estilo de Javier Milei, que no tenemos que asombrarnos, porque él
surgió de esta manera y con este estilo la actividad política, así hizo campaña y así fue votado y elegido como presidente. Y se sigue conduciendo de la misma manera, con ese estilo. Ayer, otra vez lo voy a decir, fue un acto político, no fue un acto institucional, y utilizó el recinto del Congreso para hacer ese acto político, esa puesta en escena en donde destrató, insultó nuevamente a los legisladores nacionales, chicaneó a la bancada de la oposición que estaba presente, tuvo ahí intercambios, ida y vuelta, una cadena nacional en donde solamente se mostró las bancas en donde estaban ubicados el bloque oficialista, tanto de diputados y senadores de La Libertad Avanza, el resto de los legisladores de otros bloques que asistieron. El paneo que se les hizo mostrándolo fue prácticamente nulo, así de vuelo arrasante, digamos, y se mostraba así una toma de altura de las imágenes de la cámara, mostrando el recinto desde la altura, donde fácilmente se observaba la cantidad de bancas vacías, y en definitiva no explicó, no dio números, fue más bien un discurso de tinte político, utilizando al Congreso como espacio para su discurso político y su acto político, en donde asistieron sus seguidores a aplaudirlo, el gabinete y adherentes a aplaudirlo. Entonces, y ya adelantó que va a utilizar el veto. Y lo que no vete y lo que el Congreso logre reunir esa mayoría grabada de 2/3 para sostener lo que sanciona ante el veto presidencial, bueno, tiene la otra herramienta del DNU, como se ha venido conduciendo durante estos meses de gobierno. Durante estos 9 meses se ha conducido y ha gobernado a través de estas herramientas legislativa que le otorga la Constitución al Ejecutivo, y haciendo uso y abuso, que no es el único Ejecutivo Nacional que usa y abusa de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Arrogándose facultades legislativas, abusando de estas facultades, pero ninguno con las características de los DNU que emitió el presidente Javier Milei, ¿no? Prácticamente una reforma estructural del ordenamiento jurídico a través de un instrumento como es un decreto de necesidad y urgencia, recordando que el DNU número 70 de diciembre del 2024 continúa en vigencia, y está también este otro tema respecto a la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia, que data del año 2006, promovido por Cristina Fernández de Kirchner. Este tema ya lo venimos hablando desde el año pasado, en que para que un decreto de necesidad y urgencia caiga, digamos, sea rechazado, se necesita las dos cámaras. Entonces, si, como está sucediendo con el DNU número 70, el Senado lo rechazó, pero la Cámara de Diputados todavía no lo trata, y esto violando todo lo que establece la Constitución Nacional, todos los plazos establecidos constitucionalmente. Entonces el DNU sigue vigente y surgiendo todos los efectos jurídicos del mismo. Algunos artículos fueron atacados judicialmente, sobre todo los de la reforma laboral, pero el gran plexo normativo y la cantidad de leyes que han sido reformadas o derogadas a través de este decreto de necesidad y urgencia voluminoso sigue vigente, porque para que caiga se necesita las dos cámaras que lo rechacen. Mientras la Cámara de Diputados no se reúna y no lo rechace, el DNU 70 sigue vigente. Y lo que hablábamos con el diputado Fernando Carvajal el viernes,
aquí en estudio, cerrando la semana con él, como visitó la ciudad de Corrientes para una actividad académica que tiene que ver con juicios por jurados, lo invitamos a estudio y concurrió una vez que se desocupó en la Facultad de Derecho de la UNE en esta actividad. Y él ahí, el diputado Carvajal, entre los temas hablados, nos informó respecto a una reunión que hubo en el ámbito legislativo, pero que no reviste el carácter de reunión de comisión, sino una actividad en el ámbito legislativo propiciada por él, por el diputado Carvajal, y acompañados por otros legisladores de otros bloques, en donde invitaron a constitucionalistas para que hagan un análisis respecto a esta ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia. Constitucionalistas como María Angélica Gelli, o María Angélica Gelli, para quienes no la conocen, es una constitucionalista reconocidísima, no solamente en nuestro país, sino en carácter a nivel internacional, y opinó que esa ley reglamentaria de DNU debe ser reformada, permitiéndose que ante el rechazo de una de las cámaras ese DNU caiga y deje de estar vigente. La misma opinión por parte de otro constitucionalista como Gil Domínguez, y también participó un constitucionalista local correntino como el doctor Armando Aquino Britos, que también nosotros en más de una oportunidad lo hemos consultado en referencia a esta ley que data del año 2006, producto del kirchnerismo, que ha caído en su propia trampa, porque esa ley ahora está siendo utilizada, es una herramienta ahora utilizada y que beneficia al presidente Javier Milei o al gobierno de Javier Milei. Entonces, en el ámbito legislativo también tienen que definir qué hacen con esta ley, porque es una herramienta, los DNU, que está siendo muy utilizada por el actual presidente. Entonces, un panorama muy complejo, y aquí voy con el comentario que estaba por decir y me fui, que era lo que manifestaba la semana pasada después de entrevistarlo al senador nacional de la provincia del Chaco, Víctor Zimmerman, que las consecuencias estamos sufriendo todos, el pueblo argentino, todos los que trabajamos, y que estos ajustes se está haciendo, este déficit fiscal cero se está logrando con el sacrificio de la clase trabajadora, con el sacrificio de los jubilados, con el sacrificio de los trabajadores y sobre todo de las provincias en donde las asimetrías son muy grandes en relación al centralismo porteño. Bienvenido el déficit cero y el superávit fiscal, pero no con el sacrificio nuestro. Y que el hecho que hoy nos gobierne Javier Milei es responsabilidad de la clase política. Y el problema, que lo sufrimos todos por estos ajustes y este sacrificio que estamos haciendo, lo tenemos todos el problema. No es problema de Javier Milei, porque él ya dijo, el déficit cero es innegociable. Y ley que él considere que atenta a ese déficit cero, la va a vetar. Entonces, el problema no es de él, el problema es nuestro, que vamos a seguir sufriendo los ajustes y nuestros bolsillos cada vez más delgados y no llegamos a fin de mes y cada vez podemos satisfacer menos nuestras necesidades básicas. Y ni hablar cuando con la quita de subsidios a la energía, pagar los costos de la energía y en verano, cuando no podamos utilizar los aires acondicionados. Entonces el problema lo sufre el pueblo, pero también es un problema de la política, porque
el descrédito de la dirigencia en su conjunto, y dentro de ese conjunto de la dirigencia política, producto de ese descrédito es que surja un Javier Milei y que haya sido consagrado por un porcentaje altísimo del electorado del pueblo argentino. Yo considero, y esto lo dije el año pasado con los resultados, que Javier Milei es presidente más que por mérito propio, por mérito de la política, que no supo escuchar a la ciudadanía ni dar soluciones a los requerimientos de la ciudadanía, y producto de todos los descalabros habidos y por haber que se han hecho. Y la política no está sabiendo reaccionar todavía. Transcurrieron 9 meses. 9 meses. Y es como que siguen en el rincón de nocaut. Y no hay que subestimar los manejos políticos de la Libertad Avanza o del gobierno actual, porque todo lo que ellos dijeron que vinieron a cambiar de la política y de la casta, lo están haciendo. Han logrado que diputados nacionales del radicalismo votaron en contra de un proyecto que fue autoría de ese bloque del radicalismo, como es la ley de movilidad jubilatoria. Esa ley que obtuvo la sanción en el Congreso de la Nación y que fue vetada por el presidente Javier Milei, fue un proyecto del radicalismo. ¿Y qué logró Javier Milei y sus operadores políticos? Logró que 7 diputados del bloque de la Unión Cívica Radical no sostuvieran lo que votaron en la sesión del 5 de junio. En realidad la sesión comenzó el 4 de junio, fue maratónica y se extendió hasta primeras horas del 5 de junio, en donde se le dio la media sanción a la ley de movilidad jubilatoria. 6 diputados radicales que votaron afirmativamente por esa ley de movilidad jubilatoria en la sesión del 5 de junio, transcurridos 2 meses, esos 6 legisladores dieron vuelta su voto y terminaron votando en contra de la ley que habían votado hace 2 meses y a favor del veto presidencial. ¿Eso ocurre en la política? Sí ocurre. Pero ese tipo de manejos y operaciones es lo que supuestamente la Libertad Avanza vino a cambiar y que, en definitiva, están haciendo exactamente lo mismo. Que hicieron campaña diciendo que eran el cambio. Como lo que tan sinceramente dijo un senador nacional por la provincia de San Luis, el senador Abdala, en un programa en el canal Todo Noticias, cuando él dijo que él tiene 15 asesores porque él va a ser, pretende ser candidato a gobernador en su provincia, y que de esos 15 asesores tiene nada más que 2 en Buenos Aires y el resto están todos trabajando en su provincia, en su candidatura. Bueno, son prácticas que no son nuevas, pero que la Libertad Avanza está haciendo exactamente lo mismo de lo que ellos señalan como la casta y de lo que vinieron a cambiar. No hay nada nuevo, es más de lo mismo. Pero las consecuencias de todos estos ajustes, ¿quién las sufre? El pueblo trabajador.